Para comenzar, ¿podría presentarse? Sí, yo, Aaron Barbaritsky, nacido en Vilna el 12 de mayo de 1927. Vilna, decir todo de Vilna, donde yo nací. Vilna es una ciudad que era 250.000 habitantes, entre ellos había 70.000 judíos. Vilna era una ciudad muy cultural que tenía muchos colegios y gimnasios, institutos, todo hasta el idioma yiddish. Yo nací en una familia religiosa y fui a un colegio también religioso, pero no tan ortodoxo como más moderno, donde estudiamos hebreo, la historia hebrea, la Torah, el Chumash, Tanaj, después el idioma polaco y también en el idioma yiddish, matemática, literatura y historia judía y historia hebrea. Pasé mi infancia allá en Vilna, entre una familia clase media, donde vivían en una calle muchos de los judíos y había muchos sectores o ambientes pobres y también algunos ricos, pero mayormente la gente de término medio, todo a una altura cultural muy adelantada, porque Vilna se llamaba Jerusalén de Lipa, quiere decir que la Torah, la sabiduría, estaba muy practicado en Vilna. En ese tiempo, desde 1997, he estudiado, fui a un colegio con amigos, teníamos un ambiente amplio y hasta 1939 toda la vida era normal, dentro de normal, todo. La verdad que yo me acuerdo muy bien, en Vilna salieron 5 periódicos en yiddish y muchos, había un técnico, Montefiore, como eso, en idioma yiddish, secundarios en hebreo, en yiddish, y después muchos colegios y también así Talmud Torah, pero todo el estilo moderno, porque en otras partes de Polonia había, como se dice, Heider, que los chicos iban donde un rebbe y han estudiado la Torah, pero nada a lo moderno. Y así pasé una juventud bastante amplia. He estudiado, he leído mucho, ya nos hicieron en el colegio leer libros de los escritores judíos, nos han llevado a un teatro para dar opinión, qué es lo que sacamos y vemos en ese teatro, hasta que llegó la gran catástrofe en 1939, allá estalló la guerra mundial, digamos, ¿no?, entre los alemanes y los rusos. Y Vilna se quedó ocupada, Polonia se quedó ocupada, repartida en la mitad entre los rusos y los alemanes. Yo, en mi lugar donde yo estuve, entraron los rusos, los soviéticos. Aquel entonces eran los soviéticos, los comunistas, que eran bajo Stalin, y ellos han
ocupado la ciudad y ya empezaron a manejar y educar a los jóvenes a su manera, a la base del comunismo. Bien, eso es mucho para contar. Yo lo encuentro solamente unos episodios de la vida que yo estuve y sé. Cuando entraron los rusos, ocuparon y muchos judíos, aquel entonces, ellos empezaron a hacer su vida el estilo de los comunistas. En interín, Vilna, aquel entonces, han dado, Vilna es la capital lituana, se llaman los países bálticos, entonces Lituania, Latvia y Estonia. Y en 1940 los entregaron a las repúblicas democráticas aquel entonces para ellos sean independientes y manejaron Vilna a su manera. Entonces empezaron a estudiar idioma ruso y lituano. Pero ese tiempo pasaba muy corto y los lituanos también no lo conocíamos, pero la vida en Lituania un poco ha mejorado y había muchos que escaparon del lado de los alemanes, de los nazis, y trataron de ir, había aquel entonces hasta un cónsul de Japón que dio visas para la gente vaya a Shanghái. De eso eran más los yeshivot, los religiosos, o los que han escapado del régimen nazi en Polonia, pero la gente que vivía en Vilna y toda Lituania, los judíos se quedaron y nadie se quedó. Y la vida seguía a grosso modo normal hasta que en 1940, fines de 1940, los soviéticos otra vez han ocupado los 3 países bálticos y los han socializado bajo el régimen comunista. Entonces, otra vez, ese régimen hizo a su manera para educar a la gente. Los chicos ya ellos eran antirreligiosos cuando eran las fiestas judías. En los templos han escrito sobre los templos, religión es opio, y querían manejar a su manera, que nosotros teníamos nuestras raíces toda la vida en una vida tipo religioso, tipo judío, pero allá en Kenia entonces era muy diferente a la vida nuestra. Pero el tiempo va y lleva hasta 1941, el 22 de junio estalló la Segunda Guerra Mundial entre Rusia y los alemanes. Y a los 5 días ya entraron los alemanes en Vilna, ocuparon y ya empezaron sus hazañas, su manera de tratar mal a los judíos. Ya sacaron judíos, los golpearon, los hicieron mal, y después empezaron a molestar, a ir a trabajos forzados, y eso era muy corto tiempo. Hasta me acuerdo que el 28 de julio de 1941, en esa época iban los nazis y con los lituanos a las casas de los judíos y sacaban a los hombres que tenían más o menos entre 20 y 40 años, y han dicho que los llevan para trabajos forzosos.
y sacaron a la gente de las casas, muchos en ese tiempo que todo era a nosotros algo inimaginable, y ese caso mío que el 28 de julio de 1941 entraron a mi casa, me sacaron a mi padre, lo llevaron a una cárcel y de allá lo llevaron en grupos detrás de Vilna que se llamaba Ponar, y aquel entonces no sabíamos, teníamos la mente, cada uno ha creído que lo llevan a trabajos forzados. Pero hoy después sabíamos que en el mismo día los han fusilado atrás de Vilna en unos pozos grandes, y así empezó la liquidación de la vida de los judíos en Vilna y todo la ocupación nazi en cada lugar a su manera. Ya empezaron a liquidar, a asesinar, a maltratar a los judíos que existían allá. Y de a poco eso era todavía en 1941, y el 6 de septiembre entraron los nazis y los lituanos. Primeramente han hecho un pogrom, formaron ¿cómo se dice? Un allanamiento para decir que algo hicieron contra un alemán, y vivían los judíos en el centro de Vilna, y allá los sacaron todos de la noche de las casas y los llevaron también al mismo lugar de Ponar. Y el 6 de septiembre han declarado que todos los judíos tienen que ir al gueto de Vilna, donde han formado en Vilna 2 guetos, número 1, número 2. Y era un sábado en la mañana, vinieron y han sacado en nuestra calle, vivieron muchos judíos en todo, como en Vilna eran más o menos unos 70,000 judíos, y ya empezaron la liquidación a su manera y todo con maldad y penurias, y han juntado y han sacado para llevar, y podía llevar lo que uno podía para ir al gueto de donde formó en Vilna. Y en aquel entonces, en ese día, también había selecciones que uno iba a la derecha, a la izquierda, derecho, nadie sabía dónde nos llevan. Lógico, sabíamos la ciudad dónde es, y allí las calles estaban llenos con judíos viejos y chicos, y llevaban lo que podían en el camino. Ya empezaron a gritar, a perder, y nos metieron el 6 de septiembre en un gueto que era el centro de Vilna, y allá empezaron ya la maldad y las penurias, cómo arreglar y cómo acomodarse, y la vida era ya imposible. No sé, yo era un chico, tenía aquel entonces 13 años, 14 años, tenía un hermano, una hermana, mi madre y muchos familiares, y llegamos a ese gueto. Y en gueto empezaron a acomodar la gente, 10, 15 personas en una pieza, nadie sabía uno del otro, muchos se han perdido, y a raíz de esto cada vez se hicieron así allanamientos, liquidaciones, que empezaron a mucha gente de llevar siempre al mismo lugar en Ponar, donde han asesinado casi la población judía de Vilna y alrededor. Allá en Ponar hay un dato que han asesinado unos 100,000 judíos. La vida en gueto era muy
difícil y muy... había que arreglarse, cada uno tenía que vivir a su manera, pero los alemanes siempre los sacaron a los más jóvenes para ir a trabajar, hacer trabajos pesados en bosques, transporte, construcciones, y yo ya a los 14 años salía porque con esto algo se podía organizar para traer al gueto, que se podía algo para tener, para sustituir. Pero es mucho para contar porque la hazaña era tan grande que al regresar del trabajo y entrar en gueto, revisaron si alguien ha traído alguna comida, unos papas, pedacitos de pan o una leña para hacer fuego, y a quien pescaron lo han sacado y también estaba, como se dice, castigado a todo esto. Ese es, en grosso modo, es muy difícil de explicar todo esto en un corto tiempo. Hay tantos libros, algo ustedes saben, pero yo he sufrido mucho en el gueto. A los 2 meses, los guetos había, la gente que vivía en los guetos tenían, como se llamaba, certificados, que no iba al trabajo, le han dado un certificado de trabajo, y para tener, si uno tendría un certificado de trabajo, podría mantener a una señora y 2 hijos, y si tenía padres o más hijos, esto no importaron. Así empezaron a liquidar, que se separaron familias de sus propios padres y madres, abuelos, que desaparecieron de un día al otro. En mi caso, en octubre de 1941, había los certificados en colores, el certificado blanco, rosado, amarillo y azul. Y cuando yo no tenía, era joven, mi mamá y mis hermanas más chicos que yo, entonces, como diciendo, no teníamos derecho de vivir en este gueto, y han juntado unas miles de personas que se presentaron solo porque nadie podía, siempre pensando a lo mejor es algo bueno, y nos han sacado en esa noche. Y cuando salimos, en vez de ir al lugar donde hay que ir, al gueto, nos han llevado ya por una calle principal, que eso dio la imagen que no nos llevan al lugar que tenían que llevarlos. En esa noche, como siempre, con lluvia, con chicos, con maldad, los SS y los ejércitos, empujando, la gente llorando, llevando siempre cosas con ellos. Después, a mitad del camino, se juntaron cualquier cantidad de cosas, de carritos, de gente, de sacos, hoy es mochillo, pero aquí en un saco pusieron lo que uno tenía. En mitad de la noche, así caminando, mi mamá había ya casas bombardeados. Cuando los nazis empezaron a ocupar Vilna, han bombardeado algunos lugares. Mi mamá dice, bien, vamos a dejar todo y nos vamos a ocultar, porque no vamos al lugar indicado. Y nos tomó a nosotros, a los chicos, a algunos más, y de noche entramos en una casa bombardeada, y siempre como la moralidad es, nos ocultamos en una casa bombardeada,
y de noche han ido a buscar si hay gente que ellos sabían que se fueron del grupo para ocultarse. Pero la ley aquel entonces dice, nos metimos en un lugar, en un rincón, y cuando van con las linternas y buscan, miran enfrente, y en los rincones no han mirado. Cuando a la madrugada éramos ya unos cuantos, y entonces mi mamá hemos dicho, ya sabíamos que no estamos, pero estamos cerca del segundo gueto, y fuimos a pie, sacamos la estrella de David para ir al segundo gueto. Y cuando llegamos al segundo gueto y preguntamos si aquí vinieron gente que han mandado del primer gueto, sabían que no sabían, pero ya había algunos más como nosotros, y siempre había policía y vigilancia, y todos ellos ya estaba, y la vigilancia también ya era de los judíos de adentro y de los lituanos adelante. Y ya era el problema si nos dejan entrar o no nos dejan entrar. Y ya se acercaron unos cuantos más y hemos dicho, nosotros somos, y los judíos han visto que es verdad que han llevado a los otros a Ponar y a donde allá los fusilaron, los masacraron, entonces nos han dejado entrar en el segundo gueto. El segundo gueto ya era un gueto ya tipo para liquidación. Allá eran gente de edad vieja, bien familias destrozadas. Teníamos una tía, entramos donde ella, vivimos, y después eso era en septiembre. En octubre, cuando eran las fiestas de Rosh Hashanah, Yom Kippur, gente de edad iban a los templos a rezar. Entró la SS, los nazis, y sacaron a los judíos de los templos con los taletín encima y los llevaron a una plaza y los llevaron ya para ir al lugar donde han fusilado a todos. Nosotros nos quedamos, nos ocultamos, no hemos ido, y entonces algunos días más tarde han dicho que ese gueto se está liquidado, no existe más. Entonces todos salieron y todo lo que había, éramos jóvenes y viejos, y ellos siempre, a los viejos, a los niños, a los enfermos, eran los primeros que han llevado para liquidar, porque eran inútiles. Ellos querían aprovechar de la gente que podría trabajar para ellos. En ese día todos han corrido, todo el gueto es cerrado, no se puede ir, y cuando han dicho, todos gritan, como dicen en Yiddish, ¿dónde vamos a ir? Que no hay ninguna salida, y muy triste para contar, para recordar, para hacer. Mire, yo lo tengo todo presente, tenía 13 años, pero todo esto. En ese día han agarrado a mucha gente, lo llevaron ya a la plaza, y los otros que no podían, tratamos de ir, buscar una manera como salvarse, siempre había que salvarse. Y mi mamá, que era un poco más audaz, tenía bien allá en Vilna, conocíamos a mucha gente, había muchachos que han traído a algunos de los donde trabajaron para sacar gente, para decir que trabajan allá. Y vino un camión, estaba un camioncito, y ellos todo era, como aquí dicen,
y nos dicen de una protección, que uno conoce al otro, pero siempre había que dar algo, y mamá se acerca a un conocido y dice, si no puede llevar a nosotros, a ella, a mí, a mis hermanitos, para llevarnos al segundo gueto. Y viene todo, él dice, ¿y qué tienen para dar? Mi mamá tenía un reloj y le dio el reloj y nos llevaron en el camión y nos llevaron otra vez al segundo gueto. Eso era todavía en 1941. La vida en el gueto siempre había liquidaciones, selecciones con esos papeles rojos, rosados, que siempre querían eliminar, la táctica de eliminar menos judíos que están. De los 70 millones y 70.000 judíos en el gueto había ya 20.000, y de a poco en 2 años se redujo a mucho menos, y siempre con ya muchos murieron, muchos no, pero muchos de las selecciones que hicieron las limpiezas, los allanamientos, lo que se ocultaba, lo sacaron de los lugares ocultos y lo llevaron toda a Fonar. En mi caso también teníamos 2 veces, nos ocultamos, yo con mi mamá, con unos 20 personas más, en una pieza tapado con un armario, que entraron después los lituanos, alemanes, a buscar si hay sobrevivientes, y no taparon esa pared, la puerta con ese armazón. Cuando entraron los otros, han visto que vivimos, seguimos. Y yo en el gueto he trabajado, número 1, como lustrabotas, en trabajo forzado, en el transporte, en muchas cosas, y era muy, muy duro. Mi hermanito no, era 2 años menos que yo, mi hermanita 7 años. Mi mamá también iba a salir, trabajaba, y lo que hemos traído, con eso nos hemos alimentado, y ese lapso en el gueto de fines de 1041 hasta 1943, septiembre, cada uno vivía a su manera, y cada vez desaparecieron más y más. En el 1943, en septiembre, empezó la liquidación del gueto de Vilna. También había un grupo de jóvenes partisanos que empezaron para salir en los bosques, para empezar a ir allá y luchar con los partisanos. Número 1, ya era demasiado joven. Número 2, para ir al bosque había que tener algún armamento, un revólver, una carabina, esto. Algunos lo han consiguieron, otros, y pocos han ido a los bosques y allá se ocultaron. Pero en septiembre de 1943, mi mamá salió a trabajar y ya no volvió. Nos quedamos solos, bien teníamos 2 tías, una tía, y yo en el 3 de septiembre nos juntamos en un sótano, unos 150 personas, y nos ubicaron. Era muy fácil, pero uno se oculta siempre pensando para salvarse. En la vida era que cada uno quería salvarse y no caer en las manos de los nazis, de la SS, que lo maten, que todo. Y entonces, en 3 de septiembre de 1943, nos han encontrado en ese búnker, y ya muchos ya empezó la liquidación del gueto de Vilna.
nos han llevado a lugares donde las estaciones de los ferrocarriles, y allá juntaron a la gente y otra vez empezaron a separar de los padres y madres y chicos, y a mí, como estuve solo, nos metieron en vagones, en transportes, y nos han metido en transportes y nos han llevado. Bien, hoy a aquel entonces no sabíamos, en cada vagón había 100 personas y nos han llevado al norte, en Estonia, sin nada, uno llevaba lo que tenía y lo que tenía no sabía, y allá en Estonia nos metieron en unos campos de concentración, en bloques, donde nos pusieron con unos, ¿cómo se dice aquí? Estos han construido 3, 5 pisos para dormir así sobre maderas y nada, ni tapados, y cada día teníamos que ir a trabajar a las 5 de la mañana, nos han despertado, han contado siempre si están todos, si faltaba uno, había que esperar, porque algunos que eran más audaces o jóvenes se han escapado, entonces tenían hasta que los buscaron y los colgaron ante los ojos de todos para que sepan, si uno se escapa no puede ir más. Y la vida en interín también eran las enfermedades, tifus y disentería y piojos y todo, también murieron gente, pero todavía uno se aguantaba, éramos todos de la misma ciudad de Vilna, y eso era también un año de septiembre de 1943 hasta septiembre de 1944, he pasado 5 campos de concentración allá en Estonia, que era el invierno más crudo, que había 30 grados bajo cero, sin calentamiento, trabajando contra sí mismo, con romper, para romper la tierra estaba congelada a 1 metro, algunas veces pusieron leña para calentar, para que el hielo se deshaga, pero muchas veces solamente, como se dice, para ir y embromar eso, la hazaña contra los judíos. También había ya prisioneros alemanes, y así seguía la vida hasta que en 1943-44 empezó la ofensiva de los rusos allá por Estonia, donde era Leningrad, y pensábamos que en ese momento nos vamos a ir salvando. Pero, como se dice, un hombre piensa y Dios se ríe. Nosotros nos llevaron con nieve de 1 metro, medio metro, siempre de noche, y hemos visto la batalla como han llegado en un frente entre un ejército y el otro. A las semanas, y que no podía, lo han fusilado en el acto y se quedó allá en la nieve. A la 1 semana, los alemanes frenaron la ofensiva rusa, y nosotros, al contrario, nos han tratado todavía peor que antes, por bronca, y esto demoró hasta septiembre de 1944, donde Vilna y lugares de allá, los rusos ya empezaron a liberar lugares de Vilna, de Lublin, de Kovno, y nosotros recién estábamos dentro
en los campos, otra vez trabajábamos en bosques cortando leña o trabajando en construir vías ferroviarias donde había que llevar esos fierros que ni teníamos fuerza y eran altos y bajos con unas pinzas, y a veces cayeron los fierros de tan largos y se rompió una de las piernas. Todo era para eliminar. En esos campos también cada mes han venido, han hecho revisiones y han visto que al divino botón vos salí, y así han liquidado gente a su manera y siempre quedábamos menos. Bien, yo digo que todo hay que tener destino. La gente se murió, la gente no aguantó todavía. Hasta había, en aquel entonces trabajábamos en Estonia, en campos, y muchos nos escapábamos, los más chicos, para ir limosnear entre los gente de la aldea que nos dan una papa, algo para comer, pero muchas veces nos han agarrado y nos han dado látigos y nos han golpeado, que no a mí. Una vez me pescaron y me tenían así con látigo 50 veces en vez de 25, me sacaron mis amigos así, me pusieron paños, agua fría y me recuperé. Justamente que te di un librito, en uno yo he pasado, que recién ahora yo sabía, y yo Urs Glick, el autor del himno de los partisanos, era también de Vilna. Ese es un testimonio mío que yo pasé en Bergen-Belsen. Ustedes lo van a leer. Y ese Urs Glick es el autor de Sag nicht keinmal, du gehst am letzten Weg, que yo lo conocí porque vivía en la misma calle que yo. Y aquí justamente ese me cayó hace poco en mis manos y hice una fotocopia para que vean. Él estaba conmigo en unos campos en Estonia, y en un campo él era mayor, se juntaron unos grupos jóvenes y querían ir a los bosques, pero mejor había partisanos. Pero en Estonia, bien, yo aquel entonces no podía. Se escaparon unos 2 grupos, 40 personas, pero a lo largo no tenían ninguna conexión y los han asesinado en los bosques y no quedaron vivos. Yo no sé mucho para contar eso. Si hablé, yo hice también un testimonio ante Spielberg, donde hablé 4 horas, pero lo vamos a hacer en corto, disminuir para que ustedes tengan una imagen. Imagínense, en Estonia ya estaba liberada Vilna, ya estaba liberada en julio 1944, liberaron Vilna, y nosotros en septiembre de 1944 estamos en Estonia. Estamos cerca de Leningrad, cerca de los rusos, al lado de Finlandia, siempre con la mente. Hay 2 mentes había, o vivir o no vivir, y cada uno quería sobrevivir. A lo mejor vamos a ir a escapar. Y al final, en esa Estonia había 2 casos que yo, con muchos otros, y prisioneros, nos han embarcado en barcos para ir con el mar Báltico hasta
Zutov, que eso era en Polonia, Alemania, y allá nos llevaron a otro campo de concentración donde ya había de todos, polacos y rusos y gitanos y homosexuales y todo. Allá cada uno tenía un rincón, una estrella de 3 puntos, que había los judíos en amarillo, los rojos comunistas, los verdes asesinos y negros también así clase asesinos. El jefe que nos tenía en ese campo era un asesino que mató a su mujer y a sus 2 hijos, y él era que quería asesinar a nosotros y eliminar. Y de un día al otro otra vez siempre han elegido lo que pueden ir y trabajar. La explotación de tener algo de mano, y nos han hecho maniobras más o menos unas semanas y eligieron unos casi 1000 hombres y nos han metido en vagones otra vez, eso era en Alemania, y nos han llevado al otro lado de Alemania, donde nos han llevado 7, 8 días, siempre sin de comida, ni hablar, ni de agua. Uno sobrevivía no sé cómo. Llegamos a ese campo, otra vez en ese campo, otra vez bloques, otra vez trabajo, otra vez golpes, un tratamiento de penuria, de saña, que es imposible de explicar. En ese campo he trabajado también siempre en trabajos en bosques, era invierno, y me caí y que fui a ir trabajando y tenía fiebre muy alta, 40 también, allá no se medía nada, pero ya se vio, y al tercer día me dicen que yo tengo tifoidea, tifus. Y si uno tiene tifus, allá en los alemanes era que no tiene derecho de vivir porque eso es contagioso, y nos han sacado unos 4 o 5 muchachos, y en la mañana han dicho ya no podemos ir a trabajar, ya no servimos, y tenía que venir el que manejaba el campo de concentración, y él era el juez, y dijo a estos hay que matar. En interín, como se dice, siempre pasa un milagro, y nosotros a los 5 muchachos nos han llevado a un lazaret, estuvimos una semana allá, ni sabiendo lo que pasa, porque la fiebre, y cuando me desperté, porque allá judíos no había más de 8 nacionalidades, polacos, rusos, hasta había de Noruega, de Dinamarca, no sé, muchos. Y no teníamos nada, teníamos hambre, y nos metieron en un bloque donde siempre hemos dicho, en ese bloque todos entran, nadie sale. Entonces metieron en ese bloque, eran los enfermos que tenían tifus, disentería y piojos y todo, y su tiempo era determinado. Y así cuando vivía allá encontré otros siempre conocidos, y vimos que eso va a terminar mal, y pero siempre uno quería vivir, aunque nadie, se ha demostrado que no había muchos subsidios, la gente no se subsidiaba. Hoy en tiempos normales estamos viendo en España, en Grecia, por la situación, crisis económica, cada día se subsidian gente. Ayer, hoy ya no tenía fuerza, o no tenía lo que era, como se dice,
acostarse, dormir y no levantarse. Eso era uno que quería un deseo. Pero cuando vivía, cada uno quiere vivir, aunque sea en los momentos más graves y en los momentos más inhumanos. Y de allá estuve en este campo, en ese bloque, nos sacaron otra vez unos cientos de personas, nos metieron en vagones y nos llevaron a otro lugar de Alemania, que hoy esa era en Bergen-Belsen. En ese interviaje eran 100 personas, hasta llegamos, eran 50 en un lado muertos y 50 en otro lado que apenas se sobrevivía. Y llegamos a ese lugar de Bergen-Belsen y allá cuando nos bajaron ya ni podíamos caminar, ni podíamos hacer nada, pero nos han empujado. Era el campo más, como se dice, de liquidación, de matar a la gente de otra manera, de no existir. Y bajé allá, yo y muchos, enseguida nos han fusilado, en las piernas han hecho para que caigan la gente. No me pasó nada y entró en el Bergen-Belsen, más muertos que vivos, esqueletos por todos lados. Y ya la causalidad, tengo un amigo que vive hoy en Montevideo y con él pasé en muchos lugares y él ya estaba antes conmigo, y me dice: Aarón, aquí no se vive más que 8 días. ¿Vive? Nos metieron en bloques, nos golpearon, nos pegaron, han dado un poco de sopa que era de cáscara de papa sin sal, que es incomible, pero cuando uno tiene hambre come de todo, hasta basura. Hasta había en ese Bergen-Belsen canibalismo también, había rusos y gitanos y todo. Y yo, en corto, yo pasé el Bergen-Belsen 6 semanas, sobreviví, pero cuando ya me liberaron no sabía dónde estoy. Que allá no han dado de comer, el agua era envenenado, la última vez que han dado pan era con vidrio molido. Y allá había franceses y eso. Y el 15 de abril, yo le digo eso a Aerocorto porque ustedes ya escucharon, pero eso es, yo soy presente de uno de los que pocos somos que han sobrevivido y todavía tengo mi mente, mi recuerdo y todo esto. Y ese día, el 15 de abril, los ingleses han ocupado Bergen-Belsen. Todavía en ese mismo día estaban los soldados, los vigilantes de la SS en las cabinas arriba del campo, y a las 4 de la tarde todavía quien pasaba lo fusilaba. Yo ya no tenía nada, ¿no? Y la gente encontró papas y pusieron las papas en el fuego, y eso era lo que yo ya no podía llegar porque todo el mundo quería. Me dormí, cuando me levanté a medianoche todavía estaban sentados, ya no había tanta gente. Lo primero que comí era una papa asada, bien quemada al fuego, que hasta hoy día no lo puedo más comer. Y eso era la liberación, y me preguntan, ¿cómo era la liberación?
nadie se alegró, nadie sabía, porque nuestro pasado, que hemos perdido a todos mis queridos, todo era, y cada uno quería vivir, pero ya no había ninguna ganas para nada, y estuvimos todavía 2, 3 semanas en el mismo lugar, porque Alemania era ocupado por ingleses, americanos, rusos y franceses. A mí me tocó los ingleses, como son gente fría, aunque vino un rabino inglés, como me acuerdo, y otros, y han repartido los primeros comidos en esos latas, y eran latas de suerte, porque había latas de galletas y latas de carne, como así, y quien agarró una latita de carne, enseguida se fue porque vino la disentería, su estómago no lo aguantó y se murió. 13.000 personas murieron en Bergen-Belsen después de la guerra. Así que empecé y así seguía, traté de mí mismo con unos amigos que yo tenía para ir aguantando todo lo que podía hacer. Y traté de mantenerme y traté de ir adelante, siempre había amigos conocidos, y eso sí, cuando nos liberamos en Bergen-Belsen, la Cruz Roja iba de cada uno a preguntar si tiene un pariente en algún lugar. Muchos ni se acordaron, yo me acordé que tengo un tío en Bolivia que vive, ¿dónde es? Digo, La Paz, Bolivia, más no me pregunte porque más no sé. Él se fue cuando tenía 10 años y me liberé, tenía 18 años. Y en esos 5 años yo no sabía nada de lo que es vida, lo que pasa, nada de como se dice, Rahmones, ni entre nosotros hemos visto que todos mis amigos están muriendo, están en ese mismo Bergen-Belsen. Había momentos que había tantos muertos en una fosa y han ido y han dicho, o vos llevas a uno o te llevan a vos. Y si vos llevas a uno, tenían 2 cinturones con las manos, se la arrastraron hasta la fosa, y cuando llegaste a la fosa, le tiraron el muerto y empujaron a los que estaban casi muertos y allá. Y yo siempre traté de no caer en las manos, y así sobreviví esas unas semanas en Bergen-Belsen para ir salvándome. Cuando me acuerdo, los primeros días tenía todavía todo con piojos, había montañas de vestidos de lo que los alemanes juntaron. Los rusos eran más fuertes, han entrado, se vestieron y quería una camisa tan que era como un chico de 6 meses, y me metí adentro. Entonces dije, sáquenmelo porque si no yo no salgo, no podía manejarme bien. Cambié, iba siempre adelante, y eso es en corto y largo en todo lo que he pasado en mi vida, y me salvé y vine a Bolivia en 1946, después vine en Argentina en 1948, empecé a trabajar, aprendí joyería y fui otra vez a Bolivia, me casé, tengo 2 hijas, 4 nietos. Eso es para demostrar al mundo que nosotros los sobrevivientes hemos formado 1, 2, hasta 3 generaciones, para que el mundo vea que no existimos porque la voluntad. Muchos de mis amigos en el 46, 48 han ido a Israel, muchos lastimosamente caían como
héroes en la independencia, conozca a todos, leo, alcance, y eso es, y lo que digo es, al último, para decirles el legado, no olvidar, no dejar de olvidar, no dejar de negar, y gracias a Israel, gracias a la independencia de Israel, y como se dice, Am Israel Chai, ellos son nuestro soporte hasta hoy día, que gracias a Israel nosotros los judíos, como aquí, me alegro mucho ese ort, yo conozco ese ort, ya antes de la guerra, le quiero dar un episodio que en Gueto, cuando ya no podía salir a trabajar, había un ort y nos han enseñado cerrajería, y un tal Zinger, él era yo me acuerdo cómo se fundó el ort en Rusia en 1880, y todo en ese ort en Gueto, éramos muchachos, tenía 16 años, y me acuerdo con la lima para hacer una llave, con todo eso, era muy corto tiempo, con un mameluco de un saco de papas, y allá este hombre nos enseñaba cómo hay que hacer. Por eso digo, me alegro mucho lo que veo hoy aquí, que es algo para mí impresionante, que sigan adelante y todo bien para mejor, y como se dice que en hebreo se dice Mazal Tov Braja Kol Tuv Braja Kol Tuv V'yeh Shalom Israel. Shalom. Eso es todo lo que podría decir en corto, para que ustedes más o menos como chicos me captan y entienden cómo era todo esto. Impresionante.